Esto es Actualidad Agropecuaria, participando del primer Congreso de Cereales y Oleaginosas del Gran Chaco Argentino, organizado por la Estación Experimental INTA de Las Breñas en la provincia del Chaco. Lo que abordamos fue un planteo de cómo estamos con los rendimientos a nivel del norte del país, específicamente en NEA y NOA, cuáles son los factores claves, digamos, que definen el rendimiento, cuál es la magnitud de las brechas de rendimiento, tenemos grandes brechas de rendimiento, y justamente cuáles son las prácticas de manejo más relevantes para tratar de reducir esta brecha. ¿Cuáles son esas prácticas más recomendables para, en este caso, el NEA, por ejemplo? Bueno, una de las coincidencias es que varias de las prácticas se ajustan y definen el rendimiento tanto en el NEA como en el NOA. Si hablamos específicamente de manejo, fecha de siembra juega un rol fundamental, es la práctica que más define el rendimiento, que mayor peso tiene en la definición de rendimiento, y elección de variedades también juegan un punto muy importante. También entendimos claramente, y este congreso en sí nos da una idea clara de la importancia que tienen los sistemas. O sea, nosotros podemos manejar cada cultivo en forma particular y manejarlo de la mejor manera posible, pero si no mejoramos los sistemas de producción, si no mejoramos la salud del suelo, la cobertura de los suelos, siempre va a haber una limitante a la expresión de rendimientos. Entonces, también nos enfocamos un poco en eso, en cómo afectan las condiciones ambientales, la disponibilidad de agua, cómo las temperaturas afectan el rendimiento, mirando esta condición que estamos transcurriendo durante los 3 o 4 últimos años, en donde tenemos altas temperaturas en febrero y en marzo. Nosotros normalmente definíamos el manejo del cultivo de soja tratando de evitar enero, que el periodo crítico del cultivo, que es formación de vainas y comienzo el llenado de granos, caiga en enero, porque en ese momento teníamos las altas temperaturas. Ahora, lo que venimos viendo es que en los últimos 35 años las temperaturas máximas de febrero han aumentado 1,5 grados por cada década, un incremento muy importante de las temperaturas de febrero. Y las temperaturas de marzo también se incrementaron a menor nivel, pero también con un aumento muy, muy importante. Entonces, la estrategia de definición de la fecha de siembra toma un rol protagónico en el manejo del cultivo de soja en nuestra región. Cuando hablamos de estrategia me estoy refiriendo a tratar de poner los periodos críticos los más diversificados posible mediante la utilización de fechas de siembra combinadas con grupos de madurez, y dentro de cada fecha de siembra una especial atención a la elección de las variedades. Nosotros sabemos que las fechas de siembra donde se obtiene el potencial de rendimiento están entre el 10 y el 15 de diciembre. También sabemos que a medida que nos retrasamos después de diciembre, en fechas de siembra, el potencial de rendimiento empieza a caer, pudiendo llegar, por ejemplo, para una fecha de siembra de principio de febrero, a perder hasta un 38% del potencial de rendimiento. Nosotros no recomendábamos retrasar fecha de siembra hasta empezar a entender cómo están funcionando el ambiente actualmente, y ahora lo que estamos viendo es que tal vez para diversificar aún de manera mayor el riesgo de incidencia, sobre todo de estrés térmico, alguna proporción tengamos que empezar a pensar a ponerla en una fecha de siembras tardías, ¿no? Enero, mediados de enero, hacia fines de enero tal vez. Ahora, ¿perdemos potencial de rendimiento en esa fecha de siembra? Sí, perdemos. Pero también tenemos algunas herramientas que nos pueden, de alguna manera, aminorar esa pérdida de potencial de rendimiento. Una, por ejemplo, es la reducción de la distancia entre surcos. Cuando sembramos a menor distancia entre surcos, lo que logramos es que el cultivo crezca más, y de alguna manera, si utilizamos, por ejemplo, distanciamientos a 26 centímetros en una fecha en torno al 20 de enero, vamos a lograr una compensación del crecimiento y no perder tanto rendimiento por el retraso de la fecha de siembra. La densidad, vamos a tener que ajustar la densidad al distanciamiento y a la variedad que elijamos. Hay variedades de diferentes tipos, con diferentes
capacidad de ramificación, y tenemos que prestar atención a eso para elegir la densidad más oportuna para ese momento. Y otro punto muy importante es elegir la variedad adecuada. Lo que encontramos con los últimos trabajos que estamos analizando es que la elección de la variedad tiene una magnitud diferente en su impacto en el rendimiento en función a la calidad del ambiente. En ambientes de alta capacidad productiva, elegir la mejor variedad puede representar hasta un 10% de incremento en el rendimiento, o sea, mejorar 10% el rendimiento a partir de elegir la mejor variedad para un ambiente de 3.700 kilos para arriba. Ahora, en ambientes de 3.700 a 2.500 kilos, elegir la mejor variedad puede representar una mejora del 15%. Ahora, en ambientes de menor capacidad productiva, que son los de 2.500 kilos para abajo, elegir la mejor variedad en promedio nos puede representar una mejora en el 15%. Pero hay casos en donde la mejora puede representar hasta el 50%. Es decir, que en ambientes de menor calidad ambiental tenemos que afinar mucho el lápiz para elegir la mejor variedad, que justamente va a estar atado a la adaptabilidad de esa variedad. Y en este sentido, como para redondear la idea de atraso de fecha de siembra, reducción de la distancia entre surco, aumento de la densidad y elección de la variedad, hay que tener en cuenta que un ambiente de alta capacidad productiva puede expresar todo su potencial a mediados de diciembre, pero si lo llevamos a fines de enero, ese lote se estaría comportando como un lote de mediana capacidad productiva. Y si teníamos un lote de mediana capacidad productiva y lo llevamos a fines de enero, en la fecha de siembra, ese lote se transforma en un ambiente de baja capacidad productiva. Entonces hay que tener en cuenta para ajustar el manejo a estas condiciones ambientales. Como venimos ya desde hace rato conversando, la agricultura de hoy nos demanda cada vez más información y poner cada vez más conocimiento agronómico en los lotes para llegar a obtener un resultado que sea favorable para las empresas.